Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a todas, a todos vosotros por vuestra asistencia hoy a este acto de apertura de la tercera edición del posgrado de Responsabilidad Social de la Cátedra Inditex UDC de Responsabilidad Social. Expresar pues mi satisfacción y mi agradecimiento, mi total reconocimiento en nombre de todos los que hacemos el Consejo Social y este posgrado por estar hoy aquí y compartir esta mesa pues con el decano Anxo de la Facultad de Economía y Empresa, que generosamente nos aloja, la vicerrectora de Responsabilidad Social, Araceli Torres, la directora de la cátedra, Marta Rey, y por supuesto el agradecimiento a Sebastián, al que después me referiré. Tiene la palabra Marta Rey García, directora de la cátedra Inditex UDC de Responsabilidad Social de esta universidad. Muchas gracias. Como saben, con esta primera conferencia de la serie de conferencias en código abierto de esta cátedra Inditex UDC de Responsabilidad Social, ponemos en marcha la pata de divulgación que tiene la cátedra y sobre todo inauguramos también oficialmente su principal iniciativa formativa, que es el posgrado en Responsabilidad Social. En este contexto a mí me gusta pensar en esta cátedra pues como un proyecto colectivo, como un proyecto de sociedad civil, que es en definitiva lo que necesitamos, como un proyecto que se ha lanzado desde la comunidad universitaria a la que pertenecemos todos para la sociedad en general. Yo creo que los pequeños logros que poco a poco tenemos desde este proyecto formativo demuestran que la colaboración público-privada no solo es conveniente, que creo que es algo en lo que más o menos existe un amplio consenso, sino que además es posible, cosa que a veces podemos llegar a dudar. Yo me siento muy orgullosa por contribuir, aunque sea desde una pequeña parte, a haber posicionado a la Universidad de La Coruña como una universidad puntera en este país por esta y otras muchas iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social. Tengo que decir que este posgrado, que arranca en 2011 casi como un proyecto piloto, ha empezado a dar sus frutos gracias fundamentalmente, y como pasa siempre, al compromiso de muchas personas e instituciones, encabezadas por supuesto por el Consejo Social de esta universidad, presidido por Antonio Abril, y también por el equipo rectoral de esta universidad, aquí representado por la vicerrectora de Responsabilidad Social. El compromiso también de los alumnos. La semana pasada arrancamos el posgrado con 32 alumnos espléndidos, seleccionados entre 78 solicitudes recibidas. Tenemos ya 72 antiguos alumnos que tengo que decir que se vuelcan siempre. Hoy aquí hay muchos presentes, 33 profesores invitados en esta edición y por supuesto un equipo magnífico de personas en la Secretaría Técnica y en el equipo de investigación de esta cátedra, Ana Felgueiras, Jesús Expósito y Noelia Salido. A todos ellos, por supuesto, gracias. Creo que uno de los elementos diferenciadores de esta cátedra es que apostó desde el primer momento por abordar la responsabilidad social de todo tipo de organizaciones y no solo por antonomasia la responsabilidad social empresarial, incluidas, por supuesto, las no lucrativas. Y en ese sentido yo no puedo imaginar un conferenciante mejor que Sebastián Mora, que creo que encarna como nadie la responsabilidad y la lucha del tercer sector social de este país por satisfacer las necesidades de tantos españoles y muy en particular durante la crisis que desgraciadamente llevamos ya largo tiempo sufriendo. Para terminar, el año pasado, más o menos en estas fechas, Víctor Viñuales, que es fundador y director de Ecología y Desarrollo, pronunciaba la primera conferencia en código abierto y parafraseaba a Víctor Hugo diciendo que no hay nada tan poderoso en el mundo como una idea a la cual le ha llegado su tiempo, ¿no? Su hora, su momento. Yo quiero pensar que la
consolidación paulatina de este proyecto colectivo que es la Cátedra Inditex UDC, de colaboración público-privada, gracias al compromiso de tantas personas e instituciones y a su clara visión, es un signo de que a la responsabilidad social de las organizaciones pues le ha llegado su tiempo y que todos tenemos que estar a la altura. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Tiene la palabra Anxo Calvo, decano desta Facultade de Economía e Empresa. Moitas gracias, señor presidente do Consello Social. Eu tamén quería comezar a miña intervención con agradecementos, como non podía ser de outro xeito. En primeiro lugar, aos promotores desta cátedra, a Inditex en concreto, e tamén, como non, ao Consello Social, sen cuxa iniciativa, pois, esta actividade, este conxunto de actividades, non sería posible. Por suposto, tamén quero agradecer aos participantes, tanto estudantes, alumnos, como a todos os relatores e docentes que van pasar por ela. Porque eu creo que a realidade dun fenómeno docente como este que temos aquí valórase en función da calidade dos docentes, pero tamén en función da calidade dos alumnos. E constame que tanto nun caso como outro esta calidade está fora de cuestión, dados os procesos de selección, digamos, e o cuidado co que se escollen os temas e as persoas que os van defender en cada caso, non? E, por suposto, tamén quería dar grazas á Universidade da Coruña, Universidade a que pertenzo, lóxicamente, pero sobre todo pola iniciativa de fomentar nun ámbito académico, como que hoxe nos reúne aquí, pois un curso sobre responsabilidade social. Precisamente hai un ano, na edición anterior, na segunda edición, un dos relatores nos comentaba como este concepto tivo que irse abrindo camiño entre reticencias de distintos grupos sociais, entre reticencias sindicais, patronais, políticas, etc. etc. Eu creo que hoxe por hoxe ninguén ou pouca xente dubida sobre o paradigma do crecemento sustentable, que basicamente consiste en conciliar crecemento económico, progreso social e respeto polo ambiente natural. E ese desenvolvemento sustentable é prácticamente imposible se as empresas, que son os asientes privados, non asumen dunha forma clara e inequívoca o que sería a súa responsabilidade social. Entón, desde este punto de vista, unha iniciativa como a que hoxe nos reúne aquí, que parta dunha empresa, como é o caso de Inditex, que, digamos, aposte desde múltiples puntos de vista por colaborar con unha universidade pública como é da Coruña, creo que ten un valor especial. E este acto en sí, a min pareceme xa que é unha mostra de responsabilidade social tanto pola parte empresarial, pola parte de Inditex, como pola parte da universidade que a acolle, que é a Universidade da Coruña. Entón, desde este punto de vista, eu como decano da Facultade de Economía e Empresa non teño máis que congratularme porque sexa precisamente este centro que é onde máis debería aparecer esa relación entre o que é o mundo académico e o mundo empresarial, bueno, pois que sexa este centro precisamente quen acolle primordialmente, non únicamente, pero sí primordialmente as actividades desta cátedra e que a súa dirección, encarnada na profesora Marta Rey, que é unha entusiasta defensora da responsabilidade social e hábil organizadora, sobre todo para estar constantemente buscando solucións aos distintos problemas que poden ir aparecendo, bueno, pois entón é unha maravilla que, insisto, esta cátedra estea asignada, polo menos na práctica totalidade das actividades ao noso centro. Eu creo que a comunidade universitaria da Facultade de Economía e Empresa agradece unha vez máis a todos os que fan este proxecto viable que precisamente nos poida dar esta oportunidade de mostrarnos a todos os que veñen aquí. E insisto, aquí veñen docentes, relatores, alumnos e moitas persoas do mundo empresarial, do mundo social que rodea e forma parte xa desta universidade. E aquí remato a miña intervención. Simplemente facer unha reflexión, quería facer unha reflexión sobre que xa estamos falando da terceira edición do posgrado en responsabilidade social. Dicir, terceira edición significa que xa hai unha continuidade. Moitas veces, cando se poñen a andar os proxectos, poden
aparecer dúbidas de que sexa flor dun día ou de que isto, bueno, pois haxa o que se chama un lume de palla, non? Que arda moito ao principio, pero logo se extinga. Parece que isto non, que isto vai collendo forma, vai collendo unha trayectoria e vai definindo un saber facer. Bueno, pois para min o feito de estarmos hoxe inaugurando a terceira edición deste posgrao tamén é un motivo de satisfacción e eu espero que despois da terceira veña a cuarta e así sucesivamente. Entón, en definitiva, grazas a todos e que haxa éxito tamén nesta terceira edición. Moitas gracias. Muchas gracias, Sanxo. Tiene la palabra doña Araceli Torres, vicerrectora de Responsabilidad Social del Campus de Ferrol. Bon día. Bon, en primeiro lugar tamén eu quero manifestar a miña satisfacción persoal e institucional por participar nesta sesión inaugural deste curso de posgrado en Responsabilidade Social. Tamén destacar, como acaba de decirse, que xa estamos na terceira edición e que nesta edición, como nas anteriores, se cumprió ampliamente co número de inscritos, como sen dúbida tamén se vai cumprir co alto índice de satisfacción que mostran todas as persoas participantes. Así que, parabéns a todos os organizadores do curso, o presidente do Consello Social, don Antonio Abril, o secretario, o director técnico tamén do Consello Social, don Jesús Expósito, a directora do curso, a profesora Marta Rey, cuyos méritos xa falou o decano desta Facultade de Economía e Empresa, a casa deste curso, a profesora Xocalo, que teño gusto tamén de saudar, facer algunhas reflexións sobre a responsabilidade social. La responsabilidad social impregna cada vez más el modo en que las organizaciones públicas y privadas orientan su actividad hacia los fines que justifican su existencia. Y nosotros, en la Universidad de A Coruña, asumimos los compromisos propios de la responsabilidad social universitaria. Y con este fin trabajamos para que la sociedad tenga respuesta a sus inquietudes, tanto en la generación y difusión del conocimiento, como en las oportunidades de formación, en la investigación y en el apoyo a una sociedad más justa y más cívica. Este curso de posgrado de formación específica en responsabilidad social, dirigido a la especialización de profesionales en esta temática, responde a esos objetivos. Y la Cátedra de Responsabilidad Social, Inditex, Universidad de A Coruña, es un magnífico referente de los valores que queremos impulsar en el ejercicio de la docencia, de la investigación, de la innovación y de la gestión. Además de constituir una muestra de que la colaboración entre instituciones es fundamental para sacar adelante proyectos como este, que en este caso supone poner a disposición de la sociedad una formación que cuenta con los estándares de calidad exigibles a una universidad del siglo XXI. Pero no es menos cierto que cada día nos enfrentamos con desoladores ejemplos de total ausencia de responsabilidad social en todo tipo de organizaciones. Por eso, los referentes y el ejemplo que podamos dar desde un servicio público, en este caso como el que presta la Universidad de A Coruña, adquieren un valor especial en el actual momento de crisis económica y social. De hecho, leíamos estos días un informe sobre desigualdad que, entre otras cosas, dice que un 1% de la población acapara casi la mitad de la riqueza mundial y que en nuestro país la situación es especialmente preocupante por el efecto de la crisis financiera y de las políticas que se han adoptado. Claramente, esta situación no se corresponde con una sociedad socialmente responsable. De esta realidad creo que es buen conocedor el conferenciante que hoy nos acompaña, al que doy la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad de A Coruña, don Sebastián Mora Rosado, secretario general de la Confederación de Cáritas Española, una organización Cáritas que de forma ininterrumpida desde su fundación promueve una cultura institucional que se fundamenta en la ética y que trabaja de manera transparente a favor de la solidaridad y de la justicia, valores claves para una sociedad responsable. Es un placer para nosotros contar hoy con su presencia en este acto. No quisiera terminar sin mostrar nuestro reconocimiento a Inditex por su inestimable colaboración con nuestra universidad, desearles a todos los participantes en este curso un buen aprovechamiento del mismo y reiterar mi felicitación a los organizadores porque consiguen la colaboración de profesores y conferenciantes invitados con destacada actividad en sus ámbitos profesionales, tanto a nivel nacional como internacional. Nada más por mi parte, muchas gracias por su atención y desearles mucho éxito en esta nueva edición del curso que hoy empieza.
Muchas gracias, Araceli. Yo, por mi parte, un par de reflexiones. Ahora, cuando con Sebastián pues veníamos comentando un poco el motivo de esta conferencia y, en general, el objetivo del posgrado, pues comentábamos que una sociedad funciona bien, entre otras cosas, cuando le reconoce a sus distintos interlocutores y agentes el papel que efectivamente tienen que desempeñar y les crea el ecosistema, es decir, las condiciones adecuadas. Y decíamos que en una sociedad pues hay unas empresas que lo que tienen que hacer es crear valor de manera sostenible a medio y largo plazo. Son los agentes del desenvolvimiento social y económico, de la creación de riqueza y de empleo. Hay unas administraciones públicas que tienen la obligación de satisfacer el interés general. Y hay, por ejemplo, unas universidades que tienen asignada la trascendental función de la enseñanza pública superior, que tienen que hacer efectivo el principio de equidad, la igualdad de oportunidades, el acceso a una adecuada capacidad económica por la vía más noble de acceso que puede haber, que es la formación a través de la capacidad del trabajo, del esfuerzo, del mérito. Las universidades tienen que ser los grandes instrumentos de igualación social frente a culturas del pelotazo y del dinero fácil. Pero, en todo caso, todas esas instituciones, sean administraciones públicas, sean universidades o sean empresas, tienen que tener, además, les pide hoy la sociedad que tengan un compromiso añadido. Y ese compromiso añadido tiene tres manifestaciones fundamentales. En primer lugar, es transparencia y rendición de cuentas. La sociedad quiere que administraciones públicas, empresas y todo tipo de instituciones, por supuesto también universidades, rindan cuentas, sean transparentes. Tiene que tener compromiso social. Queremos que haya un compromiso específico y lo más generoso posible con sectores que sufren desigualdad o que están en riesgo de exclusión. Y queremos, además, que haya en general un compromiso medioambiental, es decir, que todo el desarrollo de nuestra actividad diaria se realice con el mínimo impacto en el medio ambiente, porque tenemos, lo hemos comentado alguna vez en este posgrado, la sagrada obligación de trasladarlo absolutamente sin deterioro a las generaciones futuras, o incluso, si es posible, mejorarlo. Y para que eso pueda ser así, pues hacen falta interlocutores sociales que sean profesionales de cada uno de esos sectores. Y hoy lo que tenemos aquí es a un representante de una institución como es Cáritas, a la que se le pide que desarrolle de una manera profesionalmente efectiva la acción social. Nosotros decimos muy a menudo que en Inditex sabemos hacer, lo hacemos lo mejor posible, ropa, calzado, complementos del vestir, pero no sabemos hacer acción social. Queremos hacerla porque queremos tener ese compromiso, pero no sabemos hacerlo. Necesitamos socios de negocio. Necesitamos socios de negocio que desarrollen esa acción social dentro de lo que son nuestros programas de responsabilidad social corporativa. Si alguien duda de que el compromiso social añadido tiene que ser algo exigible a todas las instituciones que protagonizan la vida social, yo voy a contar aquí algo que he recibido esta semana. En las empresas, los directivos recibimos, las grandes consultoras, despachos, etcétera, nos llaman los que llaman los momentos económicos, es decir, son resúmenes muy resumidos de cosas que los directivos tenemos obligación de saber para luego poder aparentar conocimiento de causa y profundidad cuando hablamos de los grandes temas de la vida económica actual. Y entonces, yo esta semana precisamente recibo un momento económico de una gran consultora que son 3 hojas. Y a la hora de definir la situación económica, dice: radiografía de la situación económica. Hay consumidores potenciales, esto va dirigido a una empresa que vive del consumo, que lo están pasando muy mal. Dice: el dato del paro en términos de EPA era en el tercer trimestre de 2013 de casi 6 millones de parados. Del total de parados, 2.100.000 son de larga duración y sus posibilidades de recolocación en un futuro son cada vez más remotas. Esto lo comentamos esta mañana. 2 millones de parados no reciben ningún tipo de prestación. 1.807.700 hogares tienen a todos sus miembros activos en paro, y eso es más del 10% del total de los hogares españoles. El 37% de los hogares llegan a fin de mes con dificultad o mucha dificultad. El 41% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. El 46% de los hogares no se pueden permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Y en 2013 el indicador AROPE de pobreza o exclusión social se sitúa en el 28% de la población frente al 27,7% registrado hace 2 años. Y esto es un momento que define una situación económico-social dirigido por una gran consultora a una gran empresa.
Evidentemente, las empresas, el desarrollo, como agentes de desarrollo económico-social, pues crean empleo, crean riqueza, distribuyen renta disponible y, consiguientemente, tenemos que asumir que son protagonistas necesarios del desarrollo económico-social y de situaciones a las que todos aspiramos, como son la de creación de riqueza y de empleo. Pero, además, tenemos que tener un compromiso especial para atender a esta situación, que es una situación que no es de una persona o de una familia, es de toda una sociedad. Por eso, el Consejo Social y esta universidad, y ha sido un gran compromiso de la universidad, lo sabe muy bien su vicerrectora de Responsabilidad Social, hemos hecho este año un programa que llamamos Espacio Compartido para la formación sociolaboral de personas con discapacidad cognitiva. Y tenemos muy claro que podemos darle esa formación a 10, a 12, a 15 o a 25 personas, pero lo que queremos es hacer llegar a la sociedad el mensaje de que una institución de enseñanza pública superior tiene que atender una necesidad de formación sociolaboral de personas con discapacidad, porque no es un problema de ellas solas o de sus familias, es un problema de toda la sociedad. Entonces, nos ha parecido fenomenal empezar esta tercera edición del posgrado de Responsabilidad Social trayendo aquí a Sebastián Mora, que lleva en Cáritas Diocesana de Madrid, estuvo en Cáritas Diocesana de Madrid entre 1993 y 2008, posteriormente se incorpora a Cáritas Española y hoy es su secretario general, además de vicepresidente de la plataforma del tercer sector. Y además, yo quiero decir algo más, porque este es un posgrado de responsabilidad social, y además algo de lo que voy a presumir, porque el apellido Abril lo lleva una persona que cumple las mismas, no soy yo, las mismas condiciones que yo voy a reflejar ahora de Sebastián, y es un compromiso. Yo creo que tenemos que estar muy agradecidos a personas que, teniendo capacidad y méritos suficientes para estar en posiciones absolutamente mucho mejor retribuidas en todos los aspectos, en el económico, en el de notoriedad, repercusión social en la vida, sin embargo, hacen de su trabajo parte de su compromiso vital, de su compromiso social, y dedican su vida a la gestión de entidades no lucrativas, a estar en entidades no lucrativas, no como meros voluntarios una vez jubilados o después de su etapa activa, sino dedican su vida profesional a este compromiso. Es decir, gracias a esas personas pueden existir instituciones como Cáritas y podemos las empresas acudir a Cáritas pidiéndoles que sean socios de negocio para atender situaciones de exclusión social como las que acabamos de reflejar. Yo quiero dejar constancia de el agradecimiento que la sociedad le debe a este tipo de personas. Y ya nada más, Sebastián, cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a la universidad por la invitación, a Inditex, a esta cátedra. Muchas gracias a los compañeros de las Cáritas gallegas que están aquí como soportes, acompañando siempre el camino de esta Cáritas española. Y muchas gracias a todos vosotros por venir aquí a la 1:15 antes de comer a escuchar una conferencia ardua y difícil como es la que voy a emprender. Veréis que por el acento no soy de Valladolid, soy de un poquito más para abajo, pero en realidad soy medio gallego, porque estoy casado con una gallega, con lo cual estoy en un momento de reconversión. Yo creo que de aquí a 10 años ya seré gallego del todo, porque sabéis que cuando uno casa con una gallega, pues al final acaba viniendo para acá, aunque yo venga de los soles del sur. Yo no soy un experto en responsabilidad social corporativa, y sin embargo creo que tengo algo que decir. ¿Y qué es lo que voy a tratar de decir? Pues mirar, 3 convicciones profundas. La primera es que la responsabilidad social corporativa se tiene que nutrir y fundamentar en una reflexión profunda sobre la ética. Uno de los elementos que a mi entender ha sido un déficit en la reflexión sobre la responsabilidad social corporativa ha sido perder la matriz que le dio origen, que es estar anclados en los valores. Hoy en día, en muchos ámbitos, la responsabilidad social se olvida que procede de una ética de la responsabilidad, que está sustentada en unos valores, y muchas veces acabamos haciendo procedimientos, acabamos haciendo rendiciones de cuentas, pero acabamos olvidando de dónde venimos. Y yo creo que ha habido una mejora sustancial en toda la responsabilidad social corporativa de las instituciones en general, pero que no hemos olvidado de esa reflexión profunda de lo que sustenta y soporta esta responsabilidad social corporativa.
De ahí el título Responder de la responsabilidad, porque no es algo tan evidente. Vivimos en un tiempo, y lo veníamos comentando también, que es el tiempo del tweet, del mensaje corto, y sin embargo un tiempo, el actual, que nos exige pensar en profundidad. Dice un filósofo, Arteta, que la renuncia a filosofar, la renuncia a la abstracción, nos ha llegado paradójicamente a que estemos mucho más gobernados por la abstracción que nunca. La abstracción de los mercados, la abstracción de los dioses fundamentalistas, la abstracción del placer, la abstracción del Estado. Hemos renunciado a la abstracción porque vivíamos en lo concreto y teníamos que vivir de lo pragmático, y sin embargo seguramente no ha habido una época de la humanidad donde hemos sido tan esclavos de las grandes abstracciones, que nadie toca pero las cuales todo el mundo cree. Una cosa muy curiosa que ha sucedido en esta crisis es que todos nos enteramos, o la mayoría de personas ajenas al mundo económico, nos enteramos que teníamos una prima que se llamaba riesgo, y donde todas las mañanas nos levantábamos a ver qué tal estaba la prima, y no sabíamos para qué servía, no sabíamos si nos va a afectar mucho o poco, pero todo el mundo nos enterábamos que la prima estaba alta o estaba baja. Yo recuerdo en el pueblo de mi familia, en Andalucía, donde en el bar se habla de fútbol, en el bar se habla de la aceituna, en el bar se habla de los jornales, pues la gente hablaba de la prima de riesgo. Y además con soltura y con, es que esto está muy alto, ya verás dónde vamos a llegar. Cuando renunciamos a filosofar, renunciamos a lo más profundo del ser humano y acabamos perdiendo el horizonte que nos soporta. Bueno, pues ese va a ser mi primer encare, tratar de hacer camino de esa ética de la responsabilidad para tratar de coger lo bueno y también mostrar los límites de esa ética de la responsabilidad en la actualidad. El segundo elemento es compartir nuestra experiencia. En definitiva, aquí no estoy porque hable bien, aquí no estoy porque tenga una mujer gallega, aquí no estoy porque sepa mucho. Aquí estoy porque llevo muchos años compartiendo la vida con los más pobres, o intentando compartir la vida con los más pobres. Y tengo la convicción de que mirar el mundo desde la frontera de la injusticia nos da una nueva mirada del mundo. Una mirada distinta, una mirada cualitativamente diferente a mirar el mundo desde otros ámbitos. El mundo necesita miradas múltiples, necesita la mirada de la universidad, necesita la mirada de las empresas, pero sobre todo hoy necesita la mirada que se hace desde los últimos, desde esa frontera de la injusticia. Cuando hace un tiempo estuve de viaje por Centroamérica, una mujer campesina que estuvimos compartiendo un día, le dije, bueno, y cuando llegue a España, ¿qué quieres que cuente? Y lo único que me dijo es, cuenta que existo y cómo vivo. Cuenta que existo y cómo vivo. Nada más. Porque la realidad aquí también existe y necesita una mirada cualitativamente distinta. Y el tercer elemento es pues, aportar también nuestra expertise en colaboración con empresas, con el grupo Inditex, pero con más de 100 empresas en responsabilidad social corporativa, en distintos programas, tanto en España como allende de nuestra frontera en el ámbito de la cooperación internacional. Fundamentar la responsabilidad, mostrar que esa responsabilidad se tiene que convertir vista desde la frontera de la injusticia y, en tercer lugar, aportar la reflexión y la experiencia que Cáritas tiene en responsabilidad social corporativa. Responsabilidad es una palabra que a todo el mundo nos dice mucho y, sin embargo, una palabra que en el ámbito filosófico es tremendamente nueva. Oteando, parece ser que la primera vez que aparece la palabra responsabilidad aplicado al mundo de la ética, de la política, es a mitad del siglo XVIII por un político estadounidense, Hamilton, que habla de la responsabilidad que tienen que tener los políticos de responder de lo que hacen en su tarea política. Por tanto, hablamos de una ética muy nueva, no hablamos de una ética de la virtud de Aristóteles, no hablamos de una ética deontológica, hablamos de un concepto relativamente nuevo aplicado a política que posteriormente se aplicó al ámbito de la filosofía moral. La primera reflexión que empieza a hacerse en profundidad desde el ámbito de la filosofía, sí que en el ámbito del derecho era una palabra que tenía cierto uso y cierta profusión en su utilización, aparece en la discusión kantiana sobre
si el ser ético se define por la intención o se define por los resultados. Sabéis que Kant, el gran hombre de la ética moderna, decía que solo es ética la voluntad y no las acciones. Era defensor de una ética formal y lo que valía era la intención de la gente y no los resultados de lo que hiciera la gente. De manera que, por ejemplo, para Kant no se podría matar a alguien aunque fuera en legítima defensa, porque la vida es absoluta y lo de menos es las consecuencias de esa acción. Si te matan, tú has sido ético. Es aquello tan socrático de más vale sufrir una injusticia que cometerla. En ese contenido, en ese contexto, el gran teórico de la ética de la responsabilidad es Weber, un sociólogo economista alemán, que viene a hacer la distinción clásica entre las éticas de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y por no aburriros mucho a esta hora, ¿qué quiere decir ética de la convicción? Pues ética de la convicción es la ética sujeta a fines que no tiene en cuenta los resultados de la acción. Es aquella ética que dice el valor tal está por encima de cualquier opción. Un ejemplo que tenemos estos días entre nosotros es la reforma de la ley del aborto. Si veis las discusiones sobre la ley del aborto, hay algunos que hablan desde la ética de la convicción, la vida tiene valor absoluto desde el inicio de la concepción, y hay otras personas que hablan desde la ética de la responsabilidad y afirman que está la libertad de la persona, la autonomía, las consecuencias de ese nacimiento. Esto hace en el ámbito ético un cambio y un giro que hoy en día no somos capaces de tener en cuenta. Veníamos de una ética aristocrática de la virtud, de índole helénico, de índole griego, donde lo importante era el carácter de la gente. El hombre bueno para Aristóteles es el hombre que tiene un carácter bueno, es decir, el que practica el bien, independientemente que en esa práctica se equivoque o no, dé buenos resultados o no. Lo importante es que el hombre se vaya haciendo virtuoso en el ejercicio de la virtud, sin tener en cuenta las consecuencias de sus acciones. Pasamos por un momento kantiano donde, como he dicho antes, lo importante es el deber por el deber. La vida es absoluta, por lo tanto todo es absoluto. Aquella formulación del imperativo categórico, el hombre es fin y no es medio. Y es fin en cualquier situación. Es fin en la guerra, es fin en el aborto, es fin en el mundo económico y por lo tanto el hombre tiene dignidad, la persona tiene dignidad y no tiene precio. Y por lo tanto siempre es un fin último y un fin absoluto. A esta reflexión más de carácter sociológico donde dice, no, lo importante en la ética son las consecuencias de sus acciones. Y esto ha tenido en el ámbito occidental una penetración tremenda. Y voy a pasar a tratar de poner el panorama de donde yo entiendo que estamos ahora con referencia a esta ética de la responsabilidad, que sin duda ninguna ha triunfado sobre otras éticas. Una ética de la convicción hoy en día es una ética muy compleja para defender en la vida cotidiana. Sin embargo, creo que también absolutamente necesaria. ¿Y cuáles son a mi entender, las 4 características fundamentales de esta ética de la responsabilidad? Y perdonad que me detenga un poco aquí porque creo que es clave para entender la responsabilidad social de la empresa. Sin esto que voy a decir, dicho mejor o dicho peor o más largo o más corto, no podemos entender la responsabilidad social de la empresa. El primer ámbito es que en el mundo moral por primera vez entra el cálculo de resultados. Y esto es muy novedoso. Y voy a poner un ejemplo no del ámbito de la empresa, sino del ámbito de la sanidad. Es la primera vez que una vida humana se le pone precio. Y se dice, ¿es ético gastarnos este dinero en salvar esta vida o no es ético? Porque, viendo las consecuencias, esta vida cuesta más de lo que merece. Estas son las políticas sanitarias, no dicho así, evidentemente, pero las políticas sanitarias son cuánto nos tenemos que gastar para salvar, para curar o para tratar a qué número de personas. Yo he trabajado mucho en el ámbito de la drogodependencia
Sabéis que en España en los años 80 hubo un impacto de la heroína muy grande, un impacto de adicción a la heroína que tenía una correlación también con el impacto en la seguridad pública y tenía también un impacto muy importante en la propagación del VIH-Sida. Había unos programas, los clásicos programas libres de drogas, que eran programas básicamente terapéuticos, y en Suiza y en Estados Unidos había muy utilizados los programas que llamaban de sustitutivos opiáceos, que era dar un fármaco, en este caso la metadona, como sustitutivo de la heroína para quitar la adicción a la heroína. Un fármaco muy barato, un fármaco que era asequible a cualquiera, y cuando se empezó a valorar si implantar programas de metadona o no, el cálculo fue cuánto nos ahorramos en tratamientos antivirales, cuánto nos ahorramos en policía y cuánto nos ahorramos en seguridad pública. Ah, es rentable. Cambiemos la lógica de programas libres de droga a programas farmacológicos. Esto es la primera vez, no que pasara en España en los años 80, sino que entra a formar parte de la responsabilidad política el tener en cuenta las consecuencias de las acciones. Bueno, pues yo creo que esto es tremendamente importante, porque en la responsabilidad social corporativa hay un cálculo de resultado de cuáles son nuestras políticas de responsabilidad social corporativa. Y eso llevado al extremo nos puede hacer disolver la ética de la responsabilidad en un mero cálculo de resultados. Y cuando la ética se disuelve en resultados, no tenemos ética sino pragmática. Y yo creo que uno de los límites y de los peligros de la responsabilidad social corporativa es que sea pragmática. Yo creo que entre estos avances que ha habido, el avance más importante ha sido no considerar a la responsabilidad social corporativa como un mero departamento que añade valor a la empresa. Marketing con causa, marketing solidario, acción social de la empresa, mientras que la empresa tenía otros derroteros. El gran logro es que la responsabilidad social no es un departamento, sino que es función de la empresa. Es más, yo me atrevería a decir que la empresa lo que tiene es función social desde el ámbito económico. No es una función económica con un derivado social, sino que la empresa tiene una función social desde el ámbito económico. Y que en su cuenta de resultado, esta función social tiene que estar tan en el core como la cuenta de resultado económico. Bueno. Segundo elemento, y esto es muy interesante lo que voy a decir, no dormiros ahora, que os veo ahí ya blandeando, esto es muy interesante. Es que también entra en la dinámica de la ética la dinámica del puedo hacer o no puedo hacer. En la ética kantiana no decíamos si podíamos o no, había que hacerlo, era el deber hacerlo. En la ética de la responsabilidad, el querer y el poder muchas veces no coinciden. Y nos podemos encontrar con empresas que quieren, pero no pueden. Por organización, por momento económico, por legislación. No, si yo quiero, pero no puedo. El problema, que es evidente, no se nos puede exigir lo que no podemos. El problema es cuando esta dinámica se convierte en una justificación de la acción. Y voy a poner ejemplo del ámbito político. A mí, que ahora me toca relacionarme con muchos ámbitos de la política, la argumentación fundamental que me encuentro es no podemos. No es no debemos. No es no creemos en esas políticas. No es tenemos otras políticas alternativas. La dimensión es no podemos. Y cuando el no poder se coloca en el centro de la argumentación ética, suena mucho más a quitarme de en medio lo que realmente pudiera que a realizarlo. Y con otra consecuencia mayor, a mi entender, que es la pérdida de la tensión utópica de la ética. No hay ética sin tensión utópica. Si no, sería pura sociología. Hacemos lo que debemos y debemos lo que hacemos. La ética siempre aspira. La ética siempre es aspiracional. La ética siempre es tensional. Porque si no, nos dormiríamos en los laureles. Cuando el argumento del no puedo se instala en la argumentación,
Y me consta que muchas empresas se instalan en el no puedo y hay otras empresas que se instalan en el tenemos que poder. Y al final se puede más de lo que parece. El mismo Weber decía, que no es sospechoso de utópico, que lo que hoy es realidad siempre hubo mucha gente que dijo que era imposible. Bueno, pues lo que hoy es realidad, mucha gente decía hace tiempo que era imposible. Para mí era imposible hablar por WhatsApp con mi hijo. Y hoy hablo. Pero era imposible técnicamente, la verdad que todavía no lo entiendo. Pero él me escucha y me contesta. A veces me contesta más que incluso vis a vis, que eso es otra paradoja, pero bueno. Fijaros, esto es muy curioso cuando si analizáis los movimientos sociales que ha habido en estos años de crisis, especialmente el movimiento de afectados por la hipoteca, fijaros que el grito de guerra, entre comillas esto de guerra, no era una argumentación profunda de la ética, el grito era sí se puede. Porque ante la argumentación del no se puede, sí se puede. Sí se puede. O se puede más de lo que nos creen. La construcción social de la impotencia, que es un concepto que estudiamos los sociólogos y los filósofos, es uno de las heridas más grandes que se nos ha instalado en la crisis. De alguna forma veníamos de un momento donde nos creíamos prepotentes, todo lo podemos, y ahora vivimos una época donde nos sentimos impotentes, podemos muy poco o prácticamente nada. Y esto hecho categoría social significa una sociedad que no es dinámica, significa empresas que no son dinámicas, significa una sociedad que se queda instalada simplemente en el factum de la realidad. El tercer elemento es algo que a mis amigos los juristas les gusta poco, que es que yo creo que la responsabilidad en estos años ha girado mucho a convertirse en imputabilidad. ¿De qué somos responsables? De lo que podemos ser imputables. Y la responsabilidad ética va mucho más allá de esa posible imputabilidad jurídica o formal. Y esto me parece muy importante porque a niveles de Cáritas, por ejemplo, es muy difícil exigir el compromiso con los más pobres. Y exigirlo por ley. Y exigirlo como imputable. Los compromisos más humanos, los compromisos que tocan más lo profundo de lo humano, siempre son compromisos que surgen de nuestra irresponsabilidad, es decir, de aquello de lo que no tenemos que dar respuesta, sino aquellos que hacemos gratuitamente y desde el do. Y si la responsabilidad social de la empresa ha logrado un camino muy grande que ha sido todos estos mecanismos formales de rendición de transparencia, de códigos de conducta, de auditorías internas y externas, absolutamente necesarios, no se puede dar ni un paso adelante y hay que dar 5, o sea, no se puede dar ningún paso atrás y hay que dar 5 adelante, también es verdad que tenemos que rescatar que la ética de la responsabilidad va más allá del ámbito de lo imputable. Y entre otras cosas, y termino ya en este análisis, porque el mundo de la globalización lo que nos ha dado es un mundo donde es muy difícil en determinados procesos buscar la imputabilidad. Veníamos de un mundo donde era previsible la vida que teníamos. Y hoy en día vivimos un mundo donde las consecuencias no queridas de nuestras acciones muchas veces son mayores que las queridas por nuestras acciones. Esto muchas veces en emergencias nos damos cuenta cuando actuamos en emergencia. Tratando de paliar el hambre, generamos cólera. Tratando de quitar el hambre, generamos dependencia. Tratando de quitar el hambre, logramos desorganización popular. Tratando de quitar el hambre, muchas veces, si no lo hacemos mal, generamos irresponsabilidades. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad muy compleja. El mundo en el que vivimos es muy complejo. Y las interconexiones son de tal densidad que nos hacen tener que ser responsables de muchas más cosas de lo que realmente somos imputables. Y esta sería mi tesis central. La responsabilidad, tal como la entendemos, tiene que ampliar su territorio. Y tiene que ampliar su territorio para hacernos cargo de la realidad más allá de lo que realmente somos responsables o imputables. Ir más allá significa no solo ser responsable de la actividad de lo que hacemos, sino también ser responsable de la actividad de lo que no hacemos. Eso que clásicamente
se llamó el pecado de omisión o técnicamente la responsabilidad negativa. La responsabilidad social de las instituciones no solo, evidentemente, fundamentalmente tiene que ser lo de lo que ellas producen, pero tiene que abrir a nuevos marcos de complicidades porque la realidad es compleja. ¿Y cómo hacerse cargo de esta realidad? De esta realidad que es compleja, que es interconectada. Decía Hannah Arendt, que citaré después algo más tarde, que lo más sorprendente de la acción humana es su imprevisibilidad. Y yo eso creo que hoy en día, sociológica y económicamente, es absolutamente cierto. En Cáritas, a veces, en muchos programas, cuando ves a personas, pues yo recuerdo ahora los programas de SIDA, que eran personas muy enfermas, que eran personas que igual habían tenido un pasado en cárcel, que tenían muchos delitos pendientes, que tenían ya una cierta edad, por lo tanto no eran personas jóvenes, y decíamos, esta persona no va a salir adelante. Y sin embargo salían, porque la acción humana es imprevisible. Porque lo más difícil a veces se hace fácil. Porque lo que creemos que socialmente no se va a llevar a cabo, aparece. Fijaros, algo que ahora todo el mundo niega. Y todo el mundo dijo o dice, había indicios. Pero cuando hubo el crack financiero de hace unos años, nadie lo sabía o nadie quiso decirlo. Nadie lo sabía o nadie quiso decirlo. Se sabría que algún día pasaría. Ahora todo el mundo dice, no, lo sabían, pero no querían. No, ya había elementos que nos hacían presagiar esto. Mentira. No lo sabíamos porque no queríamos saberlo, Teníamos instrumentos suficientes, pero no queríamos saberlo. Desde esa realidad de lo imprevisible de lo humano, yo sí que mantengo como tesis que para ampliar esta responsabilidad no hay ningún otro lugar que las fronteras de la injusticia. Decía Bauman, un sociólogo polaco que estuvo en un campo de concentración nazi, que el Holocausto, más que un cuadro, era una ventana para ver el mundo. Más que un cuadro donde se veía todo lo que padecieron las personas que estaban en los campos de exterminio, es una ventana que nos permitiría ver la realidad de otra manera. Bueno, yo creo que la frontera de la injusticia es ese sitio donde la ventana nos permite ver la realidad de otra manera. Y eso sí que es verdad que es donde Cáritas podemos aportar o podemos compartir muchos elementos. Desde Bangladesh a Camboya, hace unos días estuvo José Luis en Bangladesh, yo parto la semana que viene para Camboya, de otras cosas para la colaboración que tenemos con Inditex, en Mozambique en general, en Senegal, en Honduras, en Bolivia, pues nos damos cuenta que la eficacia de la ventana de la injusticia nos hace ver la realidad de otra manera. Porque la eficacia de estar junto a las mujeres víctimas de trata, seguramente habéis visto en los medios de comunicación que estos días hemos celebrado en Madrid una reunión internacional para luchar contra la trata de personas, especialmente mujeres. Hay 40 a 50.000 personas esclavas trabajando en España. Esclavas desde la explotación sexual, que genera 5 millones de euros al día y que es una imagen absoluta de lo que es la esclavitud en el siglo XXI. Desde ahí se ve la realidad de otra manera. Desde esas mujeres, aquí en Galicia tenemos programas de lucha contra la trata, que te dicen, hasta que no lo vimos, no creíamos que íbamos a tener futuro. Se ve la realidad de otra manera. Desde esos inmigrantes expropiados de ciudadanía, muchos de ellos heridos por una valla que es puntiaguda, desde esa lógica del no podemos y por eso no los atendemos sanitariamente y por eso generamos centros de internamiento para extranjeros más allá de la ley y por eso los expulsamos de nuestra frontera, con miles de familias clamando y reclamando dignidad. Yo creo que como personas, como instituciones, como comunidad,
podemos, debemos y tenemos que abrir ventanas. Yo os invito desde el Ser Caritas a que todos evoquemos el clamor de la injusticia, a que todos sintamos el clamor de la injusticia, porque hay algo muy claro. Su correlato, que es la justicia, es abstracta, es impersonal y es lejana. Pero las injusticias son particulares, son emotivas, son directas y tienen rostro. No puede haber una responsabilidad social corporativa sin haber sentido el dolor de los que sufren en este mundo. No puede haber una buena visión de lo que es la responsabilidad en el siglo XXI sin haber compartido vida con los que no tienen la vida. No puede haber una responsabilidad a la altura de los tiempos sin sentir el dolor que siente el mundo. Como decía el poeta, todo es según el dolor con que se mira. Y yo creo que a la responsabilidad le falta dolor, le falta indignación y le falta osadía. Por eso os invito a que evoquemos desde la realidad cotidiana este sufrimiento de los que nada tienen. Pero también os invito, como una tarea ingente, a transformar este mundo, porque creo que este mundo podemos transformarlo. Y también os invito a que desde la responsabilidad seamos provocativos, que tengamos una rebelde indignación ante la situación del mundo. La responsabilidad no surge del conformismo, la responsabilidad surge de esa indignación emotiva por el dolor del mundo. Y desde ahí yo creo que es clave el meter la injusticia en todos nuestros argumentos. Porque el gran problema que nos encontramos es que se nos ha roto la ontología moral del mundo clásico. Si leéis a los clásicos, que debéis de leerlo, especialmente los jóvenes, también el WhatsApp y los tweets, pero también a Aristóteles hay que leerlo, a Platón, a Santo Tomás, porque seréis mejores personas, además de saber más. Pues había una ontología moral cristiana en Santo Tomás, una ontología moral clásica en el mundo griego y ontología moral que hemos ido heredando. Y venía a decir lo siguiente: cada cosa tiene su sitio y si cumple su función, el mundo tiene armonía. Pasado al mundo ético sería el soldado que sea soldado, el funcionario que funcione, las empresas que generen valor, que cada uno haga lo que éticamente tiene que hacer. Es decir, hay un cierto esencialismo ético de lo que tenemos que hacer. De alguna forma era un funcionalismo ético muy basado en las teorías funcionalistas de Parsons en el ámbito sociológico. Si la teoría de la sociedad es una teoría funcional, la teoría de la ética forma parte de esa funcionalidad ética. Entonces, una buena sociedad será aquella que los padres sean buenos padres, que los hijos sean buenos hijos, que los trabajadores sean buenos trabajadores, que el gobierno se dedique a gobernar, que los funcionarios a funcionar. Eso se nos ha roto. Y lo que nos damos cuenta es que sin que las cosas funcionen como tienen que funcionar, el mundo no funciona. Pero aun funcionando como tienen que funcionar, el mundo sigue sin funcionar. Y por lo tanto, tenemos que ir más allá de lo que es nuestra misma esencia. Y por eso la empresa tiene que ir más allá incluso de ser empresa. Y los gobiernos tienen que ir más allá, que no estoy diciendo que aumenten el gasto público, sino que tienen que cambiar e ir más allá. Y las instituciones privadas y las organizaciones sociales y las iglesias tenemos que cambiar e ir más allá. Porque seguimos promoviendo como si el mundo funcionara como un mundo clásico donde las cosas vuelven a su sitio y si funcionan en pareja. Eso se nos ha roto en esta globalización. Y mirad, cuando hablamos de desigualdad social, por ejemplo, estamos hablando que hay muchas sociedades que económicamente funcionan bien y sin embargo socialmente funcionan mal. Dicen, hombre, pero si funciona, ¿cómo no va a funcionar? Porque no se trata solo de que cada uno haga lo que tiene que hacer, sino que nos tenemos que transformar todos. Una filósofa, y ya termino, americana, Irion John, habla de que tenemos que cambiar nuestro modelo de responsabilidad de un modelo de obligación que viene del ámbito jurídico weberiano a un modelo de conexión social, donde todos somos responsables de todos. Y esto suena, sin duda ninguna, a esa encíclica de Juan Pablo II, Solicitud a los Reyes Sociales, donde decía todos
somos responsables de todos. Yo creo firmemente, desde mi convicción creyente en el Dios de los pobres y frágiles, que hay otra historia no escrita capaz de resurgir si somos capaces de reconvertirnos y recrearnos, si somos capaces de ir más allá de la responsabilidad, a esos terrenos de la irresponsabilidad, a esos terrenos de la solidaridad leída con mayúscula. Como decía Elías Canetti, la historia lo presenta todo como si no hubiera podido ocurrir de otra manera, pero hubiera podido ocurrir de 1000 maneras distintas. La historia se coloca en el bando de lo ocurrido y por medio de un contexto fuertemente tramado lo destaca de lo no ocurrido. De entre todas las posibilidades se apoya en una sola, la que ha sobrevivido. De ahí que la historia dé siempre la impresión de estar del lado del más fuerte, es decir, de lo que realmente ha sucedido, que no hubiera podido quedar en el reino de lo no ocurrido. Tuvo que ocurrir. Sin embargo, añado yo, nuestra verdadera responsabilidad institucional hoy es poder escribir la historia con otros trazos de justicia, de compromiso y solidaridad. La historia donde los vencidos son los vencedores. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, interesantísimo. Y con esto cerramos el acto. Muchas gracias una vez más a todas y a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias. Muy bien, pues tomen nota. Sí.